Hola, no, chicos. Primero vamos a hacer una revisión de lo que tenían que hacer en el examen para que lo tengan claro. Creo que aquí lo tengo. Voy a mostrarles. Ok, en el examen teníamos esto. Aquí la idea era inicialmente en this workbook, en el evento Open, ejecutar el inicio de FRM para que se pudiera pues cuando se abre el archivo, que se pudiera ver el menú. Esa era la primera parte. Ya propiamente en ese formulario, perdón, es que como estoy admitiendo gente, por eso de repente me quedo como pegada. Aquí, bueno, cada uno de estos había que poner estas instrucciones que eran sencillas, eran solo que se desplegaran estos formularios. En este caso, el de salir BTN era solo cerrar el formulario. Ya para cada uno de estos, en consultas, lo que teníamos que hacer era, cuando se despliega el formulario, esto es acá, aquí podían utilizar tanto el Activate como el Initialize, cualquiera de estos. Entonces, lo que tenían que hacer nada más era leer en la hoja datos las cuentas y para cada una de las cuentas que tuvieran ahí, que estaban en las celdas de la A2 a la A18, pues entonces tenían que añadir el tabulador. Después de añadir el tabulador, teníamos esta macro, que era la que iba a verificar con el número de cuenta cuáles eran los montos correspondientes para esa cuenta. Entonces, en este sentido, había que fijarse primero en la hoja transacciones. El número de cuenta es un valor string, es un texto, no es un número. Recuerdan que habíamos hablado que siempre uno iba, revisaba y había que ver muy bien los tipos de datos para poder hacer comparaciones. Porque acuérdense que si yo comparo un número con un texto, aunque el símbolo sea igual para nosotros, para la computadora son cosas diferentes. Entonces aquí tenía que ser de tipo string. Tenía que ir a la hoja transacciones y en la hoja transacciones, pues entonces ahí tenía que primer paso, verificar que la cuenta que yo estaba leyendo coincidía con la cuenta que yo tenía como parámetro. Si no coincidía, ya no tenía que hacer nada más porque yo estaba haciendo el resumen de las transacciones para esa cuenta. Si ya sabía que sí coincidía, entonces, bueno, aquí yo lo hice con un select case, ustedes pueden hacerlo con un if, pues acuérdense que eso es indiferente, es un condicional. Entonces yo tenía que verificar si era en colones, si era en dólares o si era en euros. Aquí en este caso yo primero hice la revisión de la moneda y después del tipo de transacción, si era un débito, un crédito o si era un débito. Igual podían hacer primero la revisión del tipo de transacción y después hacer la revisión del tipo de moneda. Igual es indiferente porque lo que me interesa a final de cuentas es que tenían que tener una variable de memoria o bueno, también podían escribirlo directamente en el cuadro de texto, esa sería otra posibilidad, pero entonces una que fueran los créditos en colones y otra los débitos en colones. Una que fuera los créditos en dólares y los débitos en dólares. Otra que fuera los créditos en euros y los débitos en euros. Y lo otro que sí tenían que considerar es que yo acá tenía que escribir el monto de la transacción en colones. Entonces, tenía que utilizar las columnas I y la H, que es donde está el monto en colones. En la columna B, si no me equivoco, estaba el monto original de la transacción, pero entonces, si eran euros, entonces si yo tenía 10 euros allá, pues probablemente iban a ser como 700 colones en el otro lugar. ¿Sí, Adrián? Profe, no eran las columnas G y H, más bien. Ah, sí, es que sinceramente, yo esto lo hice, se lo mandé al asistente y el examen estaba muy, 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 muy largo. Entonces tuve que recortar ciertas cosas y entonces la solución obviamente ya la tenía cuando se la mandé al asistente. Como él me dijo, está muy largo, quité algunas columnas y entonces por acá no hice el recorte correcto. Sí, aquí tal y como estaba, las columnas G y la H.
Mira, yo creí que había hecho el cambio ahí también. Sí, son la G y la H, perdón. Y aquí, de hecho, no es en la G, no es donde está lo del débito, sino que está en la F, el tipo de transacción. Sí, hice los cambios, ¿en cuál era? En la de las transacciones, en esta no hice los cambios. Pero bueno, ahí respetando esas columnas, pero sí tiene razón Adrián. El asunto es que tenían que entonces hacer esas revisiones, la cuenta bancaria, el tipo de moneda y el tipo de transacción para ver de dónde tenían que leer los datos, iban sumando los montos en colones y al final lo que hacían era desplegar en los cuadros de texto los resultados que tenían en cada una de esas variables de memoria. Como les digo, ustedes podrían haber escrito directamente sobre los cuadros de texto y ahí seguir haciendo las sumas, también era válido. Después teníamos entonces que cada vez que se cambiaba una de las cuentas, pues entonces se iba a ir actualizando los valores que estaban en los cuadros de texto a partir de la cuenta con la que se había hecho eso. Bueno, aquí si yo lo corro igual no me va a funcionar. Bueno, aquí déjenme ver solo. La E es la D es la moneda. Sí, bueno, ahí tendría que hacer el arreglo de estos detalles, como les digo, para que funcionara. Pero básicamente esto era, como les digo, cambiando las columnas por las que había eliminado de lo que era el examen originalmente. En el de transacciones, que era este otro, que aquí también quité algunas cosas, como les digo, si estaba como muy largo el examen inicialmente. Entonces, de acá lo que había que hacer era, en el momento en el que cargamos, la Activate o el Initialize, cualquiera de los dos, porque aquí no estamos jugando con varios formularios a la vez. Entonces, lo que teníamos que hacer era incluir todos los cajeros, pero que estuvieran activos. Entonces, tenía que hacerle un add item al cajero, al cuadro combinado, pero tenía que tener esta condición, verificar que estuviera activo. Porque tengo un montón de cajeros que no están activos, esos no deberían ser desplegados en el cuadro combinado. Así que los cargaba, entonces ya tenía que ir trabajando con la parte de verificar, ¿verdad? Cuando se escribe un número en el cambio de dólar, que fuera número y que si no era un valor numérico se ponía 0. Igual con el cambio de euros. Con la fecha TXT también, ¿verdad? Si no es una fecha, pues entonces lo dejaba vacío y le daba el mensaje de error al usuario. Y con el monto también, que fuera un valor numérico. Esas eran validaciones sencillas, ¿verdad? Es utilizar esas funciones y pues hacer el cambio del valor final. Ya para el registro, que era la parte más fuerte aquí, pues entonces tenía que haber verificado que se hubiera escogido la cuenta. No puedo registrar una transacción si no hay una cuenta asociada, si no había un cajero asociado, o por ejemplo, si el valor que habíamos puesto en el monto era menor a 0, menor o igual a 0, que tampoco serían valores válidos. Si ninguna de esas cosas sucedía, entonces sí tenía que venir a hacer todo el procesamiento, tenía que irme a la hoja de transacciones, calcular la primera fila vacía y entonces empezar a escribirlos. Usando el val, por ejemplo, para las cantidades o el CDate para la fecha, de manera que mantuvieran el formato en la hoja. Acá tenía que ir para verificar cuál era la moneda de la transacción para establecer si eran colones, si eran dólares o si eran euros. En este caso yo lo hice en el mismo if. Ustedes podrían haber hecho if diferentes para asignar los montos en colones también, que podían cambiar. Y aquí, pues lo que hacía era entonces la equivalencia con respecto a lo que ya se había calculado antes. Si es colones, ¿verdad? Aquí el cambio de dólar y el cambio de euro, que era lo que habíamos calculado antes, verificado más bien que fuera un número. Si era en colones, es el mismo valor del monto, y si no, pues hacia la multiplicación. El monto por el cambio de dólar o el monto por el cambio de euro. Después aquí tenía que escribir en el cajero y aquí tenía que escoger. Si era un débito, entonces en la columna donde estaba el tipo de transacción ponía la D y tenía que escribir el monto en colones en la G y en la H0. Si más bien era un crédito,
En la de la G ponía un 0, que es la de los débitos. Y en la H, que es la de los créditos, ponía el monto en colones. Y aquí ponía la C. Al final se mandaba el mensaje, se inicializaban y con ese solo devolvía. Entonces, esa era la programación, eso era lo que teníamos que trabajar. Este sí está ya corregido con las columnas que yo había quitado inicialmente. La de las consultas es la que no modifiqué ayer cuando hice los últimos ajustes. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos con la parte teórica, que es ya resolver, bueno, el caso que les dije que revisaran, que es, ya les muestro, este lo tenía por donde tenía, aquí está. Es este que tenemos acá, lo revisaron, lo leyeron, sinceramente, ¿les dio tiempo o no les dio tiempo? Profe, bueno, nosotros sí lo hicimos. Ok, genial. Nosotros, solo déjeme ver quién me habló. ¿Nosotros somos quiénes? ¿Quiénes lo hicieron? Es que no vi quién me habló. Dominica. Dominica, ok, grupo Dominica. Perfecto, entonces acá teníamos los demás, por lo menos lo leyeron. Profe, solo lo de riesgos no lo hicimos, pero la primera parte sí. Ok, no importa, para ir viendo. Bueno, el caso estaba acá. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Por lo menos la descripción, aunque no hayan resuelto. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, para no leerlo. Vamos a ver. Entonces, Dominique, ustedes, esta parte, si me ayudan con esta parte, principales componentes del proceso descrito, nombre y propósito, entradas, salidas y clasificación del proceso. ¿Cómo lo vieron? Que le digan lo que pusimos. Sí, por favor. Bueno, en nombre le pusimos solicitudes de gastos de capital. Perfecto. Ajá. Y Propósito. el propósito, tramitar las solicitudes de gastos de capital. Ok. Entradas. Las entradas. Pusimos formularios en papel y la documentación. Ok. Las salidas. Solicitud procesada de gastos de capital. Muy bien. Clasificación de proceso. Nosotros pusimos que el proceso es de apoyo porque apoya los procesos, valga la redundancia, operativos de la empresa, en este caso con la tramitación de las solicitudes de gastos de capital. Igual no es un proceso de valor porque no es el propósito principal de la empresa, ya que esta se dedica a fabricación de cocinas y baños. Y también, bueno, se justifica que no es un proceso estratégico porque no forma parte de un plan de acción que se descompone en objetivos estratégicos de la empresa. Ok. ¿Alguien tiene alguna objeción, comentario, algo que hicieron diferente, si lo hicieron o no? ¿Alguna duda? Porque lo que ellos pusieron está bien, pero no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ok, entonces continuamos. Profe, ¿me los podría repetir, por favor? Dominica, porfa. ¿Qué cosa? ¿Las entradas? Sí, porfa. Serían formularios en papel y documentación. Gracias. Con gusto. Ok, ahora vamos a ver el proceso identificado. Entonces ya vemos que son las solicitudes de gastos de capital. Y entonces ahí presenta varias situaciones que han estado sucediendo relacionados con este proceso. Entonces tenemos que desarrollar el diagrama causa y efecto para buscar esas causas del problema que nosotros después vamos a analizar, ¿verdad? Cuando ya las tenemos identificadas para poder establecer oportunidades de mejora.
Entonces, primero, vamos a hacerlo como por acá. Vamos a hacerlo así. Entonces, yo puedo decir, ¿cuál sería el problema en este caso? ¿Qué es lo que sucede acá? De todo lo que nos dicen, ¿qué podrían identificar como problema? Ojo que aquí se presentan varias cosas, ¿verdad? La ruta por la que se dirigen los formularios varía de un caso al otro, ya que depende del tipo de fondos, no todo el mundo conoce bien cómo se tiene que hacer, se pierden documentos. Ay, Marisol dice que ellos hicieron un diagrama. Vamos a ver. Voy a dejarte mirando el puesto para compartir. Si nos pueden mostrar el diagrama que hicieron y una breve explicación. Sí, claro, profe. Ya voy. Acuérdense que este caso que estamos haciendo son las preguntas del examen. Obviamente lo que cambia es el caso. Pero entonces para que ahí vayan viendo qué áreas tienen débiles y que vayan reforzando para efecto del examen. Hice bien, profe. Sí. Ok. Entonces dicen el problema es que tiene un costo asociado muy alto ese proceso. En la parte de tecnología no hay sistemas de TI en el proceso. En la parte, bueno, ese celeste no lo leo. ¿Qué dice? Dice Lo veo personal borroso. y, bueno, dice personal y falta de conocimiento de los empleados. Ok. En esta Y en parte. la parte de proceso, documentación y gestión analógica, no se han levantado procesos precisos para entrega de los formularios y pérdida de documentación. Ok, entonces ellos lo ven ahí. Ay, perdón, voy a admitir gente que está esperando. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, ahí vemos las causas. Acuérdense que el diagrama causa y efecto, lo que tenemos en las espinas del pescado son las causas que provocan el problema, que es la cabeza del pescado. Esa es la forma en la que se lee el diagrama. No es al revés, no es que la cabeza me explica por qué pasan lo de las espinas, no. Lo de las espinas explica por qué sucede lo de la cabeza. Entonces, en este caso, que la documentación y la gestión analógica me dice que hace que el costo asociado sea muy alto. Bueno, esto me lo demuestra el texto donde dice, ¿verdad? Que cuando se envían documentos, que cuando se pierden los documentos y esto, y me pone cuáles son los costos asociados. No se han levantado procesos precisos para entrega de los formularios, lo cual hace que sea muy costoso. También lo justifica. ¿Por qué? Porque entonces se mandan los documentos a una persona, esa persona dice, no, a mí no me toca, yo no sé, entonces los devuelve, entonces tienen que buscar a quién, y eso pues es tiempo del personal que también se puede explicar que hace que el costo sea más elevado de lo que debería. Pérdida de documentación hace que sean los costos muy altos, efectivamente, porque donde se pierden, pues entonces hay que volver a generar todo el trámite y demás. O se pierde el proyecto de innovación, ¿verdad? Acuérdense que son ideas innovadoras. Esto es para, la estrategia de la empresa está enfocada en innovar productos y estos son los proyectos de innovación que se están proponiendo a la empresa. Por eso la empresa tiene que desembolsar esa cantidad de dinero para que desarrollen el proyecto y vean si al final realmente se logra generar un nuevo producto. Entonces, si se pierde documentación y tengo que volverla a enviar, ya tiene un costo asociado. Si se pierde del todo y nadie se dio cuenta hasta mucho tiempo después, pues la idea se pierde, lo cual también puede ser muy costoso para la empresa. La falta de conocimiento de los empleados, por lo mismo, ¿verdad? Que no está estandarizado, que devuelven, que hay más tiempos y demás, hace que sea más costoso. Y la tecnología, que no hay sistemas de TI, pues por esto está de la mano con la parte de que la gestión es analógica.
Al no haber tecnología, pues todo tiene que ser paso a paso. Nuevamente hay que, se dura más tiempo, se pierden cosas y hace que sea más costoso. Entonces, por ahí el diagrama está muy bien hecho, pero para que vean que esa es la forma en que lo hacemos. Si ustedes encontraran otro problema, acuérdense que podemos analizarlos de diferentes puntos de vista, pues igual, ¿qué es lo que yo me fijo cuando me entregan el diagrama? Que la cabeza sea el problema y que lo que está en las espinas sean las causas que explican por qué el problema se sigue dando. A partir de eso, bueno, ahora sí le pido a Marisol, cuéntenos cómo analizan ustedes esto y cuáles serían las oportunidades de mejora que pueden sacar a partir de este análisis. Marisol. Bueno, profe. Bueno, nosotros acá lo pusimos, ¿verdad? Bueno, creo que las oportunidades de mejora no. Ah, bueno. Sí, aquí Aquí están. están. Entonces, no sé Aquí si las están. digo yo. Sí, no sé si quiere las dice usted. Es que usted está en el mismo grupo. Bueno, sí, es que son dos. Bueno, usted ya explicó el proceso, entonces las oportunidades de mejora son con base al esquema, que nosotros decidimos que la contratación de un sistema de información para la automatización de los trámites del SGC es una oportunidad de mejora, ya que permite el llenado, el envío y la gestión de los formularios, además que ojalá que permita el almacenamiento de toda la información y que genere constantemente copias de seguridad para evitar la pérdida de información. Con todo esto, lo que se espera es reducir los costos asociados del proceso, evitar la pérdida de información y disminuir el tiempo de salida del trámite. Y otra de las recomendaciones que hicimos fue la capacitación de los empleados para que puedan realizar los trámites sin errores y de forma ágil. Y se espera que disminuya el tiempo de procesamiento y que los empleados se acoplen al cambio de forma exitosa. Ok, eso está bien. Yo lo que le añadiría antes de hacer el sistema y antes de hacer la capacitación es hacer un análisis del proceso. Porque aquí la gente no sabe lo que tiene que hacer. Y cuando no saben, no, probablemente es porque el proceso no está bien estructurado, no está bien diseñado. No se han contemplado todos los posibles casos y por eso es que hay tan poca gente que logra saber cómo funciona. Entonces, antes de esto, yo diría, ok, primer paso, haga un análisis de proceso. Verifique todos los posibles casos de todos los tipos de fondos, cuáles serían los trámites, hacia dónde tienen que fluir, para que ya se pueda establecer el paso a paso y quede un documento de respaldo. Así que tengo el proceso mejorado, acuérdense que es después de hacer la mejora que yo digo, ok, ahora voy a hacer un sistema para el proceso mejorado, porque si tengo un proceso con problemas y yo lo automatizo, estoy automatizando los problemas. Entonces, siempre cuando vemos algo así, lo primero es, veamos si el proceso es adecuado o no. Si es adecuado, bueno, se documenta para que ya la gente no diga que no sabe a dónde ir a consultar. Si no es adecuado, que es lo más probable acá, que está incompleto, pues entonces se hace toda la parte de los ajustes y las mejoras y después hacemos el sistema. Y la capacitación que se le va a dar a la gente también tiene que ser con base en el proceso ya mejorado. Y entonces está la parte de saber cómo funciona el proceso mejorado y también la parte de, pues, del uso del sistema de información. Entonces, por ahí que no se les olvide, antes de sistematizar algo, primero verificamos que el funcionamiento del proceso sea el adecuado. Ok, pero está muy bien hecho. Vamos a ver ahora entonces la otra parte. Ya ellos me dijeron, ¿verdad? Las oportunidades de mejora y los resultados. Entonces, los cambios mediados por tecnología, bueno, ya ellos ahí lo mencionaron, ¿verdad? Que es el sistema de información, que tiene el almacenamiento, que tiene las copias de respaldo y demás. Por ahí ya está bien identificado. Ahora, entonces, dos riesgos inherentes de la solución propuesta. Dos riesgos nada más. Pero necesito que me piensen muy bien. ¿Qué dos riesgos podríamos asociar con eso que ellas nos dijeron que es la propuesta de solución?
Que se roben la información, profe. Que se roben la información. Entonces vamos a poner, aquí. Vamos a poner aquí riesgo 1. Profe, cualquier cosa no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Ok, gracias. Acá. Entonces, robo de información. ¿Ok? Riesgo 2. Profe, podría ser que las capacitaciones, digamos que los empleados aún con capacitaciones no sepan bien el proceso, como que no sean suficientes. Ok, entonces diríamos mal uso de la aplicación. Ajá. Ok. Ok, esos son los dos riesgos que vamos a trabajar. Entonces, yo llego y digo, bueno, ¿cuáles son las causas del robo de información y las consecuencias? Bueno, el robo de información, yo diría, bueno, alguien obviamente accede, ¿verdad?, a la información, la copia. Porque usualmente, acuérdense que cuando hablamos de ese tipo de cosas, el robo no es que me dejaron a mí sin la información y se la llevaron, sino que yo sé que alguien se la robó porque hubo un acceso no autorizado y me doy cuenta de que alguien más la tiene. Entonces, por ahí, esa es la descripción. Causas y consecuencias del robo de información. ¿Qué lo causa? Que no esté protegido como, dice, no tiene como una buena seguridad. Exactamente, acuérdense que todo lo que habíamos visto de las amenazas y demás están asociados a que hay una vulnerabilidad en el sistema, hay una deficiencia en el sistema y que no estén bien protegidos es una deficiencia del sistema que nosotros podemos tratar de mejorar. Pero efectivamente una es esa. ¿Qué más podría ser? El mal, ¿El qué, el mal perdón? manejo de los datos, profe. El mal, digo yo, y qué esotérico. No, 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 no. Es que se me fue el micrófono, pero bueno, el mal manejo de los datos no puede ser una también, que tal vez, no sé, la manipulación no fue la correcta y por X o Y motivo se perdió un dato y de No, ahí es que aquí salió. estamos hablando de robo, no de pérdida. Ah, ok, pero Acuérdense, digamos, si quieres hablar de pérdida de información por ese tipo de cosas, eso es otro riesgo. No es lo mismo que me la roben, porque como les digo, cuando a mí me la roban, no es que me dejan mis bases de datos vacías. Porque si me las dejan vacías, yo me doy cuenta inmediatamente, sino que más bien un hacker cuando se roba información, trata de que nadie se dé cuenta. Entonces es diferente que me la roben a que yo sí, la sí. pierda. Ajá, digamos, pero yo a lo que refiero es que, bueno, no sé si existe la posibilidad de que si alguien hace, digamos, alguien está con la información de la empresa y hace una mala manipulación de los datos, eso puede ser que tal vez sea más fácil que tal vez un hacker entre por ahí, no sé, que exponga los datos, Pero igual, bueno, eso ¿no podemos cree? asociarlo. Entonces podemos decir que una causa es que están mal protegidos los activos y otra causa podría ser la ignorancia de la gente, ¿verdad? Que no se dio Ah, cuenta, ok, que sí, sin querer. Entonces esa es otra causa, sí. ok. Profe, la de renovar contraseñas y todo eso va igual, va en la misma línea de eso, de que la información o la aplicación no está como, no tiene buena seguridad, ¿verdad? Sí, pero digamos, esas ya son medidas que tomaríamos. No es la Ah, ok, sí. causa de que se roben la información. ¿Ya? Después vamos a decir cómo podemos hacer para evitar o para disminuir o para lo que sea, dependiendo de qué tipo de respuesta le demos al riesgo. Pero aquí estamos viendo, bueno, ¿cuáles serían las causas por las que me roben la información? Okay. Consecuencias. Si me roban la información, ¿qué puede pasar? Ojo que estamos hablando del proceso de solicitud de gastos de capital. ¿Qué me puede pasar si me roban esa información? Acuérdense que el robo no, significa que yo la tengo, pero alguien más la tiene. ¿Qué pasa con este proceso si me roban la información? Se hizo el silencio sepulcral. Profe, Ajá. puede ser que se vea afectada la imagen de la empresa ¿Por qué la imagen? porque sale en la noticia.
¿Por qué qué? Perdón. Porque, no sé, puede ser como una noticia. Sí, podría afectar. Pero ponete a ver, si me roban ese tipo de información, a mí sale la noticia, ¿cómo me puede afectar? O sea, ¿cuál sería realmente la consecuencia? Que la gente, si vos decís, esta empresa, digamos, es más, pongámoslo así, que vos sos cliente de la empresa, vos siempre que vas a comprar una grifería, siempre se la compras a ellos. Y sale en la noticia que les robaron información. ¿Vos dejarías de comprarles productos a ellos? Profe, se me ocurre que más bien sería como lo de la pérdida de clientes, o sea, como que sí, la pérdida de clientes por la parte de la confiabilidad, ¿no? De que al final de cuentas, ay, el audífono, los datos no los tiene bien respaldados. Y si no los No, tiene bien respaldados. aquí no es asunto de respaldo, porque estamos hablando de robo, no de pérdida. ¿Ok? Entonces, que me la roben es que alguien tiene esa información, pero ojo, la noticia ¿cuál sería? A la empresa Hans Groen le robaron la información de las solicitudes para sus proyectos de innovación. No le están robando información de los clientes, ni información de bancos, financiera. Profe, alguien escribió algo en el chat. Voy a ver. Entonces, es que hay que considerar ese tipo de cosas para ver cuál es el nivel de afectación real. Pueden usarla en contra de ellos, las víctimas, y ganar ventaja competitiva. Esa. Por ahí sí me gusta. Porque acuérdense que lo que yo... Muy bien, Alessandro. Lo que estoy hablando aquí es que estas solicitudes son donde alguien tuvo una buena idea y está convenciendo a la empresa de que le den plata para desarrollar la idea y poder sacar un producto innovador. Entonces, si se roban la información de estos proyectos y se la roban mis competidores y ellos desarrollan el producto antes que yo porque me robaron la idea y lograron hacerlo antes, entonces ya yo como empresa no voy a ser quien innove con ese producto, aunque fuera mi idea. Porque si el competidor lo saca primero a la venta, cuando yo lo saque, yo voy a hacer el copión. Entonces, no es tanto la afectación a la imagen de la empresa, porque probablemente si se publica algo así, la gente va a decir a pobrecillos. Entonces, no es como que está en peligro mi información porque no robaron nada a los clientes, pero me van a dar lástima. Entonces, la imagen puede decaer un poquito porque tal vez no tiene, pero no va a ser como que nadie más me va a volver a comprar. Sin embargo, en cuanto a la estrategia, ahí sí están perdiendo su ventaja competitiva, porque ya no son quienes están innovando, sino que son los que robaron la información los que van a innovar. Y yo ya pierdo entonces toda mi estrategia. Entonces, por ahí la consecuencia sí puede ser grande, ¿verdad? Eso es como lo principal. Entonces, eso en el robo de información. En el mal uso de la aplicación. Ya describimos más o menos que por qué sería. Causas del mal uso de la aplicación. La falta de conocimiento de los empleados. ¿Qué más podría ser una causa? Profe, la complejidad, no sé, nada que ver, ¿verdad? De la aplicación. No, sí puede ser, claro que sí. Cuando tenemos una aplicación que es muy, muy compleja, a la gente no le gusta usarla y cuando la usan mal. Y entonces tiene un efecto como de bola de nieve, porque entonces como la usan mal, ¿verdad? Entonces donde llegan las quejas, dicen que es por culpa de la herramienta y entonces le agarran más pereza, entonces cometen más errores y entonces tiene un efecto de bola de nieve. Entonces, por eso es que cuando uno está diseñando, y considérenlo, digamos, para la parte de la aplicación de Visual Basic que están haciendo para el proyecto. Si ustedes como usuarios llegan y ven que está ordenado, que el flujo de información está bien, ustedes dicen, qué bonito, me gusta usarla. Entonces la voy a seguir usando.
Pero si ustedes diseñan algo súper complejo, que tienen que pasarse de una hoja a la otra para llenar el formulario, para ver el dato, porque si no, no se lo permite y demás, pues entonces la gente va a decir, ay no, o sea, yo eso no lo quiero usar. Y cuando lo usan, lo van a usar mal porque lo usan poco. Entonces, sí, en realidad sí puede ser una causa. Otra causa, podríamos decir, bueno, tal vez se documentó el proceso, pero no fue bien distribuido, bien comunicado a todas las partes interesadas. Entonces, por ahí habría que tener ese tipo de cuidados, de que los documentos formales están ordenados, son entendibles, fueron distribuidos, se dio capacitación del proceso, la herramienta va acorde al nuevo proceso y además es de fácil uso, es amigable. Cuando decimos que es amigable, no es solo porque tiene colores bonitos, ¿verdad? Sino que además el uso es como bastante sencillo, bastante intuitivo, más que sencillo. Entonces, por ahí sí podrían ser causas para que la gente lo use mal. Muy bien. Consecuencias de que se use mal la aplicación. Y un mal funcionamiento de la empresa, ¿no? No podría pasar eso. De la empresa es muy genérico. Bueno, Que digamos, la del parte de área fabricación quizás. no necesariamente se va a ver afectada, exacto. Entonces, tratemos de ser como muy exactos. Pues obviamente podríamos decir, el peor de los casos, o sea, si la herramienta no funciona, vamos a estar igual como ahora, como si fuera análogo. La gente no la va a querer utilizar por la razón que sea, y entonces van a seguir con el proceso que ya sabemos que no funciona, con el proceso analógico. Eso es lo peor que puede pasar en una herramienta, en un sistema, ¿verdad? Que nadie lo use, que se mantenga la forma manual, la forma vieja. Entonces, digamos que podríamos llegar a ese extremo en el que se da ese tipo de situación. Entonces, vean que ahí ya vimos 2 riesgos, la descripción breve, causas y consecuencias. Porque esto nos ayuda después a decidir cómo vamos a reaccionar ante esto. Entonces, ahora me dice, vamos a hacer una valoración de los riesgos, los 2 que ya pusimos ahí, que ya analizamos, ¿verdad? Y entonces, tenemos que establecer cuáles, perdón, dice los riesgos identificados con base en los criterios que se establecen en la tabla número 1. Entonces, la tabla número 1 es esta que tenemos acá. Aquí me dice que la empresa tiene 5 niveles para las probabilidades, ¿verdad? Y aquí están los rangos. Y tenemos 3 niveles para el impacto, bajo, medio y alto. Para el impacto, adicionalmente, hay 2 criterios que se consideran. La parte del impacto financiero y la parte del impacto estratégico. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir a medir, ok. Tenemos el riesgo de robo de información. Entonces, ahí. Cuando hablamos del robo de información, entonces yo puedo decir, ok, si me roban a mí esta información, ¿cuál es el costo financiero que yo puedo tener acá? Ah, no, perdón, y vamos a cerrar primero con la probabilidad. La probabilidad. La probabilidad de que me roben a mí esa información, ¿cuál es? Entonces, aquí yo no puedo dar un número. Aquí es un poco complicado, pero se los pongo así, el caso, para que veamos que habría que ir a buscar información. Obviamente en el examen yo no les voy a pedir que se pongan a buscar información porque en eso se nos van las 3 horas y no hemos decidido cuál es la probabilidad del primero de los riesgos, ¿verdad? Pero entonces yo aquí, yo digo, bueno, si esto es la ocurrencia, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo podría llegar a decir, voy a ir, no sé, al periódico El Financiero o alguna revista especializada donde me hablen de ese tipo de robo, de ese tipo de información para tener alguna métrica internacional donde se diga cuál es el porcentaje en el que se da el robo de ese tipo de información. Entonces, por ahí, a mí me dicen, no sé, 48%. Entonces, si hay un 48% en el sector de que ese tipo de información sea robada, pues entonces yo lo puedo asumir. Después podría detallar, eventualmente con el paso del tiempo, con más estudios y demás. Pero entonces, yo digo que es un 48%, por ejemplo, entonces 48% lo ubico acá, me da improbable. Entonces, yo digo acá, bueno, probabilidad.
la estimación en el mundo es de 48%, lo cual implica que es, dijimos, probable. ¿Verdad? Entonces ya por ahí yo tengo la probabilidad, que era esta, sí, 48. Vamos a ver ahora, entonces, en la parte del impacto, del robo de la información. Entonces, Profe, ajá, entonces para efectos de examen, lo más adecuado sería que obviamente no nos van a poner tanta información y tanta cosa porque, ajá, por el tiempo, que busquemos en internet las pueden cosas hacer una y, búsqueda rápida si lo encuentran, pero si ajá, no, me interesa más que ustedes me digan, es más, no tanto el porcentaje, sino que ustedes me digan, para nosotros esto es poco probable por tal y tal y tal razón. ok, lo Entonces ustedes justificamos me y la todo. justifican, sí, porque como les digo, a veces es difícil encontrar datos muy exactos, ¿verdad? Entonces, no es la idea del ejercicio que pierdan un montón de tiempo haciendo esa búsqueda, sino que ustedes me digan, ok, bueno, este riesgo para esta solución, bueno, eso puede ser, sí, es altamente probable que suceda porque tal y tal cosa. Entonces ustedes hacen un análisis, obviamente no es exacto, no es un modelo matemático, pero para efecto de lo que yo necesito que me hagan es que ustedes me lo justifiquen de alguna forma y que sea coherente con lo que viene en el caso. No tienen que hacer la Ok. búsqueda así, ¿ok? Pero yo les digo, usualmente, digamos, si uno no sabe, pues en una empresa uno tiene más tiempo, entonces uno sí puede hacer búsquedas, comparaciones y sacar un número razonable. Pero aquí yo no pretendo que me den el número razonable, sino que más bien me establezcan de este lado cuál es el que escogerían y por qué. Vamos a ver ahora, con el robo de la información, impacto financiero. ¿Cuánto me cuesta a mí en términos financieros propiamente por el robo de la información, no el impacto después? Sino propiamente por que me roben esa información, ¿cuál es el impacto financiero que yo tendría? ¿A quién se le ocurre algo? Profe, es que, bueno, ¿cómo calcula uno eso? Si eso depende mucho como de qué sea lo que le roben. Si le roban toda la información, puede ser que usted o que la empresa todavía no tenga ninguna idea que sea lo suficientemente costosa, pero puede ser que sí, que tenga una que haga mucho la diferencia en el mercado, entonces haga que pierdan un montón. Lo que pasa es que eso es un muy buen punto, porque yo aquí lo que mido es el momento, el riesgo de que me roben la información, no el impacto que yo podría haber tenido si hubiera logrado desarrollar el producto, porque eso es otra cosa. En este momento es una idea, ni siquiera sé cuál es el costo real de desarrollarla, de producirla, ni cuáles iban a ser las ganancias. Entonces es un dato que yo no tengo. Entonces yo diría que puede ser bajo porque no creo que impacte tanto las ventas. Es más, ese es el punto en este momento. A mí me roban la idea de hacer un proyecto de innovación que en realidad no me cuesta casi nada. De ponerle el costo de los documentos que enviaron, no sé, $500, ponerle. Porque en este momento no está desarrollada. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, el impacto es bajo. Financieramente el impacto es bajo. Ahora, si hablamos igual, robo de información a nivel estratégico, ya lo comentamos, ¿verdad? ¿Dónde lo ubicarían? ¿Bajo, medio o alto? Limita, perjudica o imposibilita el logro de los objetivos, pensando que la estrategia es la innovación. Alto, entonces. Alto. Alto, alto. Completamente imposibilita el objetivo. Como les dije, si el producto lo saca mi competidor antes, la innovación ya es cero. Acuérdense que innovación no es primer, segundo, tercer lugar, no. Uno innova, los demás copian. El primero que lo saca es el que innova. Entonces, definitivamente imposibilita la parte de innovación, que es la estrategia de la empresa. Entonces, si aquí tengo bajo y aquí tengo alto, y aquí tengo alto, entonces yo digo, ok,
trabajamos pensando que somos conservadores. Con uno solo que esté en alto, me voy por el alto. Entonces, para este riesgo, el impacto va a ser alto. ¿Ok? Ahora vamos con el mal uso de la aplicación, ¿verdad? Y vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora con este. Profe, una pregunta. En este Ajá. caso, ¿qué diferencia medio y alto? Porque, digamos, en el caso de que no roben por completo la información, sino que solo una parte, igual podrían cumplir parte del objetivo. Eso está muy raro. O sea, ¿quién te va a robar parte de la información? Digo O tal yo, vez- si es un ataque, un ciberataque, por ejemplo, el atacante no va a llegar a decir, voy a robarme estos proyectos, pero estos no. Se lo roban todo. Después verán si algo les sirve o qué no les sirve, pero se lo roban todo. Ah, ok. Entonces, por ahí no habría me robaron una partecita así, la otra no, y ahí no, se lo llevaron todo. Si lo usan todo o no lo usan todo es otro cuento. Pero en este sentido, con respecto a la estrategia de innovación, como yo les decía, aunque yo lo logre desarrollar el producto, si no lo saco de primero, ya no soy innovador, soy el copión. Entonces, en otros elementos, tal vez sí se podría perjudicar el logro. Digamos como que supongamos que hay no sé, se están haciendo griferías de titanio, por decir algo, estoy inventando, yo no sé de eso, ¿verdad? Que se están desarrollando y que entonces hay un nuevo diseño para esto, el otro y aquí y allá y que aquí. Y entonces cuando se van ya a producir, resulta que hay un problema con los proveedores de titanio. Entonces, no se puede hacer en titanio, pero hay, digamos, una aleación que funciona bastante parecido y demás. Se ha usado en otros tipos de griferías, aunque no es bastante común. Entonces, tal vez para griferías de casas sí es innovador, aunque ya se ha usado para ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, ahí me perjudica el logro de los objetivos, porque sí, digamos que en casas no se había utilizado, entonces digamos que ese es el elemento de innovación, pero ya no era lo que yo quería de titanio, que ya había pensado. Entonces, por ahí se perjudica. Pero en este caso, roben la información, como te digo, si ya me lo robaron, mi competidor lo sacó antes que yo, ya no hay innovación. Porque ya alguien lo sacó antes, por eso lo imposibilita. Estos ajustes pueden perjudicarlo, porque la innovación no es tan alta como la que yo esperaba, tal vez los ingresos tampoco van a ser tan buenos, pero no es que alguien lo está sacando primero y yo soy el copión. Entonces, por ahí es por donde haríamos diferencias entre imposibilitar o perjudicar. ¿Queda claro? Sí. Sí, gracias, profe. Entonces, ahora vamos con el segundo. El segundo, que era el mal uso. Dijimos que la consecuencia de un mal uso, en el peor escenario, es que vamos a seguir trabajando como hasta el momento. La gente no quiere usar el sistema, por la razón que sea. No lo quiere usar. Sigue trabajando manualmente. Entonces, el impacto financiero, ¿cómo lo calculo? Bueno, aquí me dan un montón de cosas. Aquí me dicen, vea. Ok. Me dice, el 47% de las ventas hay pérdida de documentos. ¿Ok? Entonces, el 47% de las veces, hay pérdida de documentos. Eso implica, y aquí lo vamos viendo en la tabla. Digamos, aquí me dice que el promedio anual de solicitudes es de 21. Entonces, el 47% de 21 por 47%, son 9,87 veces que va a haber pérdida de documentos. Eso lo multiplico, me dice que esto tiene un costo de $850 por vez. Entonces, yo lo multiplico por $850 y eso me da un resultado de 87 por 850, 8.389,50. Eso es la pérdida de los documentos. Además me dice
63% de las veces se traspapelan documentos. Entonces, 63% se traspapelan. Esto implica, eso implica que de 21, el 63% van a ser 13,23 veces. Eso lo multiplico por el costo de que se traspapelen, que es de $475 por vez. Y entonces eso por 4,5 me da 6,284. ¿Ok? 6,284,25. ¿Ok? Y adicionalmente, me dice que cuando el destinatario de las solicitudes extranjeras requiere aclarar algún aspecto, situación que siempre se presenta, debe efectuarse una tramitación especial con los encargados de Brasil o China, incurriendo en un gasto promedio de 160 por solicitud. Entonces, son todas las veces que vienen de afuera. Vienen de afuera 9 y 5, no, ¿cómo es? Perdón, 5 y 7 son 12 veces vienen de afuera, las de Brasil y China. Entonces, 12 por 160, 12 por 160 son 1,920 por trámites internacionales. Ay, no me quiere esto. Ahí está. Serían entonces acá $1,920. Esa es la situación actual. Esto estamos calculándolo conforme la tabla dice aquí, ¿verdad? Que esto es anual, ¿verdad? Y estos son costos anuales y demás. Entonces vamos a hacer la suma de estos y vamos a decir que 1,920 más 6,284,25 más 8,389,50. Esto me da un total de 16,593,75. 16,593,75 anual cae aquí. Entonces el impacto financiero es alto. ¿Ok? Entonces yo vengo aquí y digo es alto. Bueno, ese es el primero, perdón, ese es alto. Ya tengo ese. Ahora vamos a medir la parte del impacto estratégico. Que yo siga utilizando el método que estoy usando ahora. Limita, perjudica o imposibilita el logro de los objetivos. ¿Qué me dicen? ¿Alguno? Profe, ¿cómo era la pregunta? Si el mal uso de la aplicación que estoy creando me limita, me perjudica o me posibilita el logro de los objetivos. Es para medir el impacto estratégico. Ya medimos el impacto financiero con este criterio. Ahora tengo que medir el otro criterio del impacto, que es el estratégico. Entonces, el mal uso de la aplicación limita, perjudica o imposibilita el logro de los objetivos. No perjudicaría más bien. ¿Por qué perjudica? A ver. Es que no sé, estoy entre perjudica y limita. Es que no creo que sea tan, porque, o sea, Hay una razón por la que no es tan. Y es porque es que no es sé, o la sea, forma no. en la que estamos trabajando ahora. Y ha funcionado. Podría mejorarse, claro. Claro que puede mejorarse, todo puede mejorarse en esta vida. Pero les ha funcionado. Con todo y la deficiencia que tienen, les ha funcionado.
Entonces, sí puede limitarlo, porque como les digo, como puede mejorarse, podría ser mucho mejor, ¿verdad? Podrían tramitarse más rápidamente todas estas solicitudes y entonces se podrían desarrollar más proyectos en menos tiempo. Pero siguen desarrollando, siguen innovando, siguen siendo una industria de renombre, una empresa de renombre. Entonces, yo diría que lo limita, no lo está perjudicando, porque así han seguido trabajando. ¿Ya? Entonces, yo diría, el impacto financiero es alto, el impacto estratégico aquí es bajo. Pero como somos conservadores, uno solo que esté en alto, yo digo, el riesgo es alto. Entonces, como el impacto financiero es alto, yo voy a decir, ok, entonces para mí aquí, yo voy a poner que es alto por impacto financiero. Bueno, en este caso sería alto por impacto estratégico. Lo importante, acuérdense aquí, es que todos los riesgos, cada uno en forma separada, tienen que ir a ser evaluados por cada uno de los criterios para medir el impacto. ¿Okay? No puedo hacer un molote ahí que no. Uno por uno, cada riesgo, cada criterio de impacto. Para tener estos resultados y entonces poder ya asignar la categoría de impacto, perdón, el nivel de impacto del riesgo. En probabilidades, ok, aquí me dice 47% de las veces sucede en la pérdida de documentos. 47% está aquí en probable. Me dice 63% de las veces se traspapelan. 63% me da bastante probable. Y después me dice que todos los trámites internacionales, y los trámites internacionales dijimos que eran 12 dividido por 21 para sacar el porcentaje. 12 dividido por 21, eso me da un 57,14%, que igual está en bastante probable. Entonces, nuevamente, agarro la probabilidad más alta si me mantengo en la posición conservadora. Ahora, acuérdense que si me mantengo es la empresa para todos los riesgos. No es que para unos riesgos tomo una posición y para otros otra, no. Todos los mido igual. Entonces, yo diría que la probabilidad aquí es bastante probable. ¿Ok? Por esa razón, porque ahí tengo esos porcentajes. Bastante probable porque pude hacer los cálculos, tengo números. Como les digo, cuando no tengo números, como en este caso, pues entonces ustedes me hacen una justificación. Entonces, ya yo tengo los dos riesgos con las dos valoraciones. Ahora me dice dibujo un mapa de calor con base en la información. Entonces, yo voy a dibujar el mapa de calor. Tengo 3 niveles de impacto y 5 niveles de probabilidad. Eso significa que tengo que hacer una tabla de 4 por 6. Acá, para ponerlos encabezados, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo alto, medio y bajo. Y aquí yo pongo entonces, ¿cómo era el más alto? Era muy probable. Aquí pongo muy probable, bastante probable, probable, poco probable e improbable. Poco probable e improbable. Ahí los tengo. Y entonces, para hacer este mapa de calor, acuérdense que yo tenía que escoger los colores. ¿Se acuerdan? Y entonces, para cada color yo tenía una categoría de riesgo y demás. Aquí no nos están pidiendo que armemos eso, entonces no hay que hacer, digamos, como decir, todos los críticos en 3 meses tienen que hacerse un plan de acción y que eso no nos lo están pidiendo, no lo hacemos, pero sí tenemos que decir, ok, bueno, voy a tener 3 categorías de riesgo, que es lo más fácil, ¿verdad? A menos que yo les dijera, quiero 4, entonces tendrían que tener 4 colores. Si les digo, quiero 5 categorías de riesgo, tendrían que tener 5 colores, desde el verde hasta el rojo, pasando por los amarillos y los anaranjados, etc. Pero entonces, lo más sencillo acá sería decir, ok, entonces vamos a tener 3 categorías, el riesgo crítico, el riesgo moderado y el riesgo leve. Crítico va a ser rojo, bueno, obviamente. El impacto más alto con la probabilidad
mayor, tiene que ser rojo, ¿verdad? Y obviamente el impacto más bajo con la probabilidad menor, ese tiene que ser el verde. Y la idea aquí, como les había comentado antes, es mantener esto equilibrado. Entonces, equilibrado, yo podría decir por aquí, ¿verdad? Que más o menos esto viene siendo algo así. Como les digo, esto no me tienen que justificar. Lo que quiero es que sea algo coherente para ustedes, que tenga sentido, ¿verdad? Y que no sea que vamos a poner uno rojo y 20 verdes y uno anaranjado o amarillo, sino que sea algo más o menos así. No sé, por decirlo. Y acá este también tal vez sería rojo, o este sería rojo. Esto pues se piensa bien a nivel de la empresa, como les digo, igual para efecto de un examen no vamos a ponernos a cuestionar por qué esta o por qué el otro. Podrían decir, bueno, todo lo que es muy probable va a ser rojo, ¿ok? Y todo lo que es improbable es verde. Entonces, por ahí tenemos 4, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5. Entonces pueden hacer algo así. Ustedes lo van construyendo a partir de sus criterios, ¿verdad? Y ahora entonces lo que tenemos que hacer es ubicarlos, estos riesgos. Entonces el riesgo 1 es probable y alto. Entonces probable es aquí, alto es acá, aquí está el riesgo 1. El segundo riesgo me dice que es bastante probable y alto. Entonces bastante probable y alto, aquí tengo el riesgo 2. Ese es el resultado. Y entonces ya para terminar, lo que me dice es determine y justifique qué tipo de respuesta debería darse a cada uno de los riesgos identificados con base en las 4 categorías, así como el plan de acción para cada uno de ellos. Recordando que el plan de acción cambia dependiendo del tipo de respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Aceptar, mitigar, transferir o evitar. Esas son las 4. Ahora, habíamos dicho, yo puedo decir, bueno, voy a aceptar y mitigar. Puedo hacer algunas combinaciones. Entonces, en el plan de acción tienen que haber cosas que son de aceptar y cosas que son de mitigar. Cuando acepto, recuerden que yo digo, no voy a hacer nada en este momento. Cuando el riesgo se materialice, entonces lo que voy a hacer es esto, y si tengo planificado lo que voy a hacer cuando suceda. Cuando mitigo, más bien yo hago acciones antes de que suceda, para que cuando suceda el impacto sea menor o para disminuir la probabilidad de que ocurra. ¿Ok? Cuando evito, significa que yo no quiero enfrentarme a ese riesgo que está asociado con esa actividad, en este caso, con el desarrollo de estos sistemas de información, y como quiero evitar ese riesgo porque es muy grande para la empresa, pues entonces yo diría, no voy a ejecutar, no voy a desarrollar ese sistema. Y cuando transfiero, pues entonces puedo tener algunas acciones antes, como contratar un seguro, como hacer un contrato con un proveedor, establecer las cláusulas contractuales y demás. Y adicionalmente tengo previsto cómo me va a responder la persona con la que estoy firmando ese contrato en el momento en el que suceda el desastre. Me va a pagar una multa o va a tener que venir, mandarme personal para que me ayude, lo que sea. Pero ya hay alguien más que también es responsable y que va a tener que asumir parte del impacto. Entonces, a partir de esto, yo les pregunto, bueno, para el riesgo 1, robo de información, ¿qué tipo de respuesta le daría? Vamos a ver, aquí en embarco, dice Helen. ¿Qué respuesta le darías al riesgo 1? Helen no está. Profe, ¿en eso se refiere a las soluciones o el tipo de respuesta que era como el cuadrito que uno hacía de qué hacer en caso de que fuera en rojo? No, o en que- ese cuadrito son las categorías de riesgo, que es para establecer los colores. ¿Te acuerdas? Entonces yo decía, ok, el rojo es crítico y para todos los críticos en 3 meses tengo que hacer algo.
Ajá, ese. Eso Ujú. es otra, esas son las categorías de riesgo. Digamos que eso es aparte. Ahora yo digo, cuando hablo de respuesta a riesgo, es a cada riesgo específico, no es a todos los rojos, a todos los amarillos, no, no, no. Al riesgo 1, para el robo de información, este riesgo específico, porque yo aquí podría tener el R1, ay, perdón, aquí puedo tener el riesgo 1 y aquí podría tener el riesgo 5, por decir algo. Pero, como son riesgos diferentes, yo tengo que decir qué voy a hacer con el 1 y qué voy a hacer con el 5. Y aunque los dos son amarillos y probablemente los dos tengo que hacer un plan de acción en 6 meses y tengo que pasarlo a verde en ese periodo de tiempo y demás, las acciones específicas del riesgo 1 van a ser diferentes porque no es lo mismo enfrentarse al robo de información que enfrentarse a algún otro riesgo que también sea amarillo. Entonces, aquí más bien me interesa el específico para el riesgo que estamos analizando. En este caso, para el robo de información, ¿qué respuesta al riesgo le darían? Ya sabemos que tal vez tenemos 6 meses para responder, pero yo puedo decir, bueno, voy a aceptarlo, o voy a mitigarlo, o voy a evitarlo en ese periodo de tiempo. Entonces, es específicamente para esto. Esos 4 tipos de respuesta, ¿cuál le aplicaría yo? Vamos a ver. Mauricio Borbón. Chicos, échense al agua. Sí, profe. A ver, ¿qué me harías vos aquí? ¿En cuál, perdón? Riesgo 1, robo de información. Tipo de respuesta le darías. Mitigar sería. ¿Cómo mitigamos? Esa es la respuesta. Ahora el plan de acción. ¿Cómo Ok. vamos a mitigar? Se podrían hacer como, eso es lo del robo de datos, entonces se podrían hacer como auditorías de TI, como cada cierto tiempo, para ver de que no hayan como fallas en el sistema y así. Se me ocurre. Hacer auditorías para ver que no haya fallas. Sí, sí se puede hacer. Profe, lo del restablecimiento de contraseñas cada cierto tiempo También, eso también es y mitigar, con porque es algo que criterios hacemos también. antes de que suceda el robo. Ajá, sí, esa también. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Hay muchas cosas en realidad. Profe, no sé si esto sería ya muy, bueno, no, porque, bueno, sí, muy caro, pero digamos, de contratar como ese tipo de empresas que eran lo que sea como probar la aplicación, bueno, que pruebe la aplicación y ver cuáles Todas son las las deficiencias y por vulnerabilidades y dónde, ajá. demás. Lo que pasa es que ese lo trabajamos más a nivel de toda la empresa para identificar, para que nos ayuden a identificar riesgos. Ah, Ya ok, aquí ok. nosotros estamos hablando específicamente del robo de información. Podríamos hacer algo un poco más pequeño, de digamos, trate de robarse la información a ver por dónde logra entrar, si estuviéramos así. Pero usualmente cuando se contratan es como decir, mire, esta es mi infraestructura y demás, trate de acceder a algo. Usted ni me diga que esto es lo que yo tengo, ve a ver cómo hace. Para que más bien ellos me digan todas las vulnerabilidades que encontramos, logremos identificar riesgos y atacarlos. Pero sí podría hacerse algo específico para el robo de información. Pero ven, entonces ya ahí, cuando decimos vamos a mitigar, ya decimos, bueno, son acciones antes de que suceda, para mejorar, para evitar, disminuir la probabilidad de ocurrencia, entre más cambiemos las contraseñas, si tenemos todas estas vulnerabilidades que me las está encontrando un tercero, si hacemos esas auditorías donde también me señalan vulnerabilidades y demás, yo puedo tomar decisiones, hacer mejoras antes de que me roben la información. Entonces vean que todo eso, como es mitigar, es antes de, está bien. Ahora, para el mal uso de la aplicación, tipo de respuesta y plan de acción. ¿Quién se tira al agua? ¿O tiro a alguien al agua yo? ¿Con quién? Vamos a ver, Valeria. Sí, profe, para ese yo también utilizaría mitigar y lo que se me ocurre es como dar capacitaciones para que el mal uso de la aplicación no se llegue a dar. ¿Dar qué me dijiste? Perdón, no te vi. Como capacitaciones para Ajá, que ya sepan manejar todo bien. exactamente. Esa es una buena.
Para que no lo usen mal, se dan capacitaciones, se puede tener por un tiempo específico, por lo menos durante los primeros meses, tal vez hago un equipo de soporte que ayude a la gente, que la guíe cuando están trabajando con eso y demás. Levantar algunos manuales tipo videos, tal vez, de partes específicas de la aplicación. Todas esas cosas, sí, con mitigar. Entonces, ven, esto es el ejercicio, esto es parecido a lo que vamos a hacer en el examen. Entonces, es llevar solo mucha claridad, ¿verdad?, en cuáles son los pasos, cómo tenemos que ir haciendo esas validaciones. Como les decía, que vimos aquí en esta probabilidad, bueno, si es un dato que no nos están dando, no tenemos un porcentaje o un número con el que podamos calcular el porcentaje, pues entonces simplemente trabajemos con las categorías, con los niveles de probabilidad y justifiquemos por qué nos parece que es poco probable que eso suceda. Por ejemplo, aquí, si no tuviéramos nada de estos valores, ¿verdad? De 47% y 63% y esto, yo podría decir, bueno, es bastante probable porque esta gente no está trabajando digitalmente y desconocen el proceso. Entonces, es bastante probable que se equivoquen y que metan los datos mal y que todo eso, por esa situación. Y eso es una justificación y para mí es válida. Nuevamente, pues en la vida real se hace más estructuradamente, pero para efecto de nosotros, pues así es una forma de justificar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ok, De mi sí. parte no. No, entonces yo les voy a mandar un correo, probablemente el viernes, donde les pongo el enlace para la sesión. Acuérdense que el examen es de 1 a 4 de la tarde. Igual yo voy a tener el Zoom abierto entonces con salas disponibles para que trabajen en grupos. Ahora el Zoom tiene la opción esta de que ustedes mismos se acomodan en el grupo que quieren. Entonces, pues es más fácil que se vayan agrupando ustedes. Para que no nos pase lo de la vez pasada, que era una locura tratar de acomodarlos a todos. Y para estar, pues, entonces con las horas de consulta, igual no es obligatorio que estén conectados en la sesión de Zoom, pero pues sí es más fácil para poder ayudar y a resolver las dudas que tengan y demás. Como les digo, es un ejercicio parecido a esto que acabamos de hacer. Entonces repasen bien los conceptos, ¿verdad? Para que los tengan muy claros, cómo tienen que manejar y demás. Y no sé, eso sería. Yo les mando entonces el enlace el viernes en un correo. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Se puede quedar después de la clase para hacerle unas consultas? Sí, claro. Ok, gracias. Ok, chicos, si no hay nada más, entonces estamos aquí. Acuérdense de hoy en 8, igual yo les mando correo donde les digo a qué hora presenta cada grupo, pero solo son exposiciones a partir de las 7 de la mañana. Estén por favor presentes en todos porque acuérdense que al final tienen que defender la propuesta de ustedes con respecto a la de sus compañeros. Y entonces para poder defenderla bien tienen que haber escuchado lo que propusieron los demás. Entonces por ahí yo les mando igual el correo con el orden en el que vamos a hacer eso. Hasta luego. Bueno, yo me quedo aquí. Hasta luego, pues. Sí, si ya tienen consultas ahí se quedan. Adrián. Sí, porque usted va a escoger o sea, en los lineamientos del proyecto dice, pero solo para confirmar, usted va a escoger quién presenta qué cosa. Ay, no, se me olvidó decirles, es que eso usualmente lo poníamos cuando era presencial, porque es más fácil decir, usted hace riesgo, usted hace procesos y esto, y aquí y allá. Pero como ahora es virtual, la conexión de internet y todo eso, que puede variar, puede fallar, que no se escucha bien y demás, entonces más bien ustedes escojan. Yo en el correo les detallo eso. Ok, perfecto. Para que Muchas gracias. ustedes sincronicen muy bien quién va primero, quién va después, quién dice tal cosa y quién dice tal otra, porque presencialmente es más sencillo, ¿verdad? Pero sí, en Ok, este ok. caso no lo vamos a hacer así. Ok. Ok, Profe. súper bien, gracias. ¿Sí? Y con eso mismo, la idea sí es que expongamos todo, ¿cierto? Sí, a mí me gustaría que traten de participar todos, pero bueno, igual, como les digo, como hay cuestiones a veces que se salen del alcance de uno, ¿verdad? Y no sé, que a alguien se le vaya al internet o que esté sin electricidad o no sé, cualquier cosa puede pasar, pues entonces para que ustedes también se preparen para eso.
Ok, gracias. Profe, y con respecto al uso de la cámara, ¿es obligatorio? De ser posible, bueno, en realidad no, con que estén hablando, sí, con que se oiga, prefiero que se oiga bien y que pongan la Sí, presentación. es que a veces se pega más. Exacto, sí, porque a veces se pega mucho. Por cierto que aquí Marisol, perdón, aquí teníamos en el riesgo 1 yo lo aceptaría y no me quedaría sin hacer nada y no tomaría medidas legales. Pero es que si lo acepto, no tengo que hacer nada. Ahora, si yo voy a tomar medidas antes, significa que la respuesta es aceptar y mitigar. Porque estoy tomando medidas antes, que son las de mitigar. Profe, y digamos, uno puede ponerlo así como que se toman 2 respuestas o solamente puede ser una. Ah, ok, ok. Excepto la de evitar, ¿verdad? Como te digo, cuando yo evito es porque no me puedo enfrentar a ese riesgo. Entonces yo no puedo decir evito y mitigo, porque si estás mitigando es que ya estás aceptando el riesgo. Bueno, no aceptándolo, estás enfrentándote al riesgo. Entonces evitar sí es cambiar. Ok, ok. Perfecto, profe. Gracias. Profe, y otra consulta. Bueno, supongo que dentro de estos días nos estará entregando también el entregable 2 o Sí. todavía no tiene fecha de eso. No, yo pienso entregárselos esta semana, pues igual no tiene tanto impacto porque la herramienta tiene que coincidir con lo que ya me dijeron, con el propósito en términos generales. Y si cambian que en vez de 2 formularios va a haber 3 o algo así, eso no es problema. Y los riesgos, en realidad, aunque tuvieran algo que corregir, es más para efecto del examen que para efecto de la herramienta, porque la herramienta sigue manteniéndose. Ok, gracias. Pero sí se los mando esta semana. Pero le podemos agregar una cosa a la herramienta, entonces, digamos que no hayamos puesto en la parte 2. Mientras no se pierda el propósito de la herramienta, sí se pueden Ok, agregar cosillas. gracias. Profe, una pregunta, digamos, nosotros podemos como quitar algunos procesos para la hora de exponer, es que creo que no nos va a dar tiempo, entonces no sé si podemos como quitar procesos o algo así. Sí, con que me pongan los principales, los que son, digamos, tienen que verlo ahí, de cuáles de todos los procesos, cuáles son las oportunidades de mejora. Digamos, tendrían que estar todos los procesos que se relacionen con la solución que ustedes me están dando. Ok, perfecto, profe. Y de ahí en adelante pueden eliminar algunos ahí para efecto de la exposición, ¿verdad? Y hacer la aclaración que se hizo el análisis y todo, pero que los otros no se presentan porque no forman parte de la solución. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias.